Saludos cordiales. Mi nombre es Anayeli Espíritu Santo, estudiante de Educación, Mención Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en una extensión en la ciudad de Higüey. Actualmente estoy cursando la asignatura Literatura Dominicana Contemporánea y Moderna con la maestra Margarita Corporán en la sesión 01. Voy a estar dando un breve análisis de manera retrospectiva sobre lo que son las unidades tratadas en esta asignatura. Empezaremos hablando sobre lo que es la unidad 5, que trata sobre la literatura desde el 1980 hasta la actualidad. Cabe destacar que es una literatura propiamente más moderna, más fresca, más adaptada al público, y todo esto tiene que ver con la modernización y la globalización que se vive actualmente. La literatura en este periodo es una literatura de grandes cambios, tanto político, económico, social, cultural, económico, de toda clase de índole. Políticamente, podemos decir que el contexto que se desarrolla en este periodo es un contexto que tiene sus luces y sus sombras. Un contexto en que hay corrupción, que hay ambiciones políticas, inestabilidad. Podemos mencionar entre los gobiernos desarrollados en este periodo el gobierno de Joaquín Balaguer, el gobierno de Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y todos esos gobernantes. Socialmente es un periodo de desigualdad, que hay que mencionarlo también, y de abuso. Culturalmente en este periodo se da que los dominicanos quieren emigrar a países como Estados Unidos, Europa, en busca de un mejor futuro. Lamentablemente, o lo poco que tienden a quedarse, tienen que sobrevivir a la realidad existente. Grandes cambios y sucesos también que se dan en el mundo tienen su efecto aquí en el país, y uno de ellos es como el auge del internet, que logró, ¿verdad?, la expansión, por así decir, también de la literatura. Las características más notables de esta literatura es que es una literatura que le abre paso a la mujer, a la feminidad, una proliferación, un auge en cuanto al debate literario, está estrechamente ligada a la política. Vemos muchos escritores, muchos autores de este periodo que eran políticos, por ejemplo, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Leonel Fernández, que escribe actualmente. Esta literatura tiene un fuerte compromiso con el lenguaje, un especial interés por dejar atrás la figura de Trujillo y por así decir, también de Joaquín Balaguer. Su producción literaria está cargada de escritores que residen en Estados Unidos o en otro país. Intenta llegar a un acento literario más personal, más cercano al lector. Influye sobre la realidad en su manera de escribir, utilizando los símbolos y también la espiritualidad. Es una literatura que busca acercarse más a la globalización y a la modernización. Entre los grupos literarios que se desarrollan en esta época está la generación del 80, que es un grupo de poetas y escritores que se apartaron, ¿verdad?, de los lineamientos que habían trazado los autores pasados, dejando atrás las historias, como diríamos ahorita, de Trujillo, de Balaguer y todos esos personajes. Entre los autores que se destacan en este periodo están Juan Bosch, José Mármol, Federico García, Pastor de Moya, Amable Antonio Mejía, entre otros. En cuanto a la literatura, de 1961 al 1980, podemos destacar que es una literatura que tiene un contexto muy fuerte, y uno de ellos es la muerte o fusilamiento de lo que es el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Es una sociedad que estaba cansada de los abusos, los maltratos, que dijo no más, que debía expresar, ¿verdad?, tantos años de silencio que estuvieron durante los 30 años de dictadura, y que tiene un fuerte reclamo político. Dice que esa literatura representó un desahogo de tantos años de silencio, de represión, de maltrato, de abuso que era cometido por Trujillo y los que trabajaban con él. Es una literatura que reclama la libertad de expresión y establecer nuevamente la democracia en nuestro país. Otro contexto que hay que destacar en ese periodo es la Guerra de Abril de 1965, como también la subida al poder de Joaquín Balaguer, que por así decir es como un retorno, aunque no de manera tan
tan fuerte, pero sí un retorno a lo que fue, se acercó un poco a lo que fue la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Varios grupos literarios se destacan en este periodo, entre ellos la generación del 60, que se desarrolla o realiza una literatura meramente de denuncia, escribe o da su testimonio sobre todo lo vivido durante la época de Trujillo. Los poetas de la posguerra también son otro grupo que se desarrolla en este periodo. Ellos guardaban cierta similitud con la generación del 60, pues se alimentaban también de circunstancias históricas, lo que es la Guerra de Abril de 1965. Mantienen también un fuerte compromiso social y político con el país. Autores como Marrero Aristi, Pedro Mir, Marcio Veloz Magiolo, que es uno de los autores más destacados en cuanto a la novela en ese periodo. También está Juan Bosch, está René del Risco, entre otros. En cuanto a la literatura, de 1948 al 1961, que es la tercera unidad que tratamos, estamos hablando de la segunda etapa de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En esta literatura se desarrolla en una época de gran violencia, reprensión y abuso, pues ya Trujillo había tomado el poder absoluto de todas las entidades de la República Dominicana, tanto la economía, tanto la política, tanto la sociedad, los medios de comunicación y también, por así decir, la literatura. Había tomado ya Trujillo el control, pues muchos autores se habían vendido queriendo mantener, ¿verdad?, salvo su vida y la de sus familiares. Es una época donde la población mostraba su descontento y se manifiestan en sublevaciones como la de Estero Hondo, también el movimiento 14 de junio, etc. En cuanto a los grupos literarios,